La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos, en donde hemos emprendido este caminar para meditar acerca de las ferias mayores de este tiempo de Adviento. Antes que iniciar nuestra reflexión de este día, quisiera ante todo pedir una disculpa porque no me fue posible el día de ayer domingo subir la reflexión propia del domingo. Siendo domingo es muy complicado encontrar un espacio para lograr hacerlo y por más que traté de tenerlo, no me fue posible. Entonces este video, aunque está grabado desde el día de hoy lunes, va a corresponder en primer lugar al domingo, a la reflexión del día domingo, cuarto domingo del tiempo de Adviento, y la antífona propia del día 18 de diciembre. Y posteriormente, más tarde, subiré el que corresponde al día lunes 19 de diciembre. Pues bien, nos encontramos en el cuarto y último domingo de este tiempo de Adviento, en donde el Evangelio de manera muy particular quiere ayudarnos a comprender cómo es que se dio el acontecimiento de la encarnación visto desde las personas de María y José. De una manera muy particular, la persona de José es quien toma mayor relevancia en este día. Y es así que la narración del Evangelio nos dice cómo es que Jesús vino al mundo. Encontramos desde el mismo Evangelio que Jesús es obra del Espíritu Santo, es el poder de Dios lo que ha fecundado el seno virginal de María Santísima. Y también vemos que se encuentra en íntima relación con San José y la casa de David, tal cual fue lo que Dios prometió. De ahí que veamos el cumplimiento de esta promesa: nacerá el Salvador, descendiente de la casa de David. Vemos en este evangelio cosas muy interesantes, sobre todo como les decía hace un momento, desde la perspectiva de José, porque vemos a José que está en un gran dilema, en una incertidumbre muy profunda, en donde pareciera que hay dudas, pareciera que no sabe qué está pasando. María queda embarazada, nosotros lo sabemos por obra del Espíritu Santo, pero José todavía no recibe el anuncio del ángel y está en esta incertidumbre, con su corazón un tanto turbado, un tanto lleno de dudas. Y nos dice el Evangelio que José decide, vamos diciéndolo, rechazar a María en secreto, decide no estar con ella. Y mientras sucede esto, nos dice el Evangelio que el ángel se le apareció en sueños. Cabe señalar que José estaba en un dilema muy fuerte porque tenía dos opciones ante esto que estaba pasando. La primera y la más común era repudiar a María de manera pública, que consistía en exhibir a María en este acto y en una posible infidelidad. Recordemos que no sabemos qué sucede. José no sabe qué sucede. Claramente esto exponía a María al cumplimiento de la ley, en donde se nos dice que una mujer que era vista en esta situación, tenía que morir de manera inmediata, a pedradas, lapidada. Y está la otra opción, que es la que escoge José, repudiarla en secreto, rechazar a María en secreto y que nadie se dé cuenta. Sin lugar a dudas, claramente iba a pasar algo, ¿no? O sea, a lo mejor no iban a saber exactamente qué es lo que estaba pasando, pero iba a suceder, o iba a ser extraño, más bien dicho. Los evangelios no nos dicen la razón por la cual José acepta esta segunda vía de repudiar, de rechazar a María en secreto, pero llama la atención que el evangelio nos diga que José es un hombre justo. Y esto nos remite a que el hombre justo, visto desde la Escritura, es aquel que cumple la ley de Dios. De tal manera que José tenía que haber cumplido la ley de Dios en toda su expresión, es decir, repudiar públicamente a María para que María recibiera las consecuencias de esto. Sin embargo, podemos atrevernos a pensar que hay una razón muy profunda en el corazón de José. ¿Y cuál es esta? Amaba a María. Los evangelios no nos dicen esto, pero ¿por qué José no quiso
repudiarla, no quiso rechazarla en público cuando era lo que la ley mandaba, y siendo él un hombre justo, ¿por qué no lo hizo? Muy seguramente, pues podemos pensar, podemos creer que él amaba verdaderamente a María, con quien ya estaba comprometido, y no quería que a María le pasara algo. Podemos incluso llegar a decir que José comprendió el fundamento de la ley, que es el amor, y llegó al cumplimiento de la ley en su máxima expresión, que es el amor mismo. Pero bueno, estas son reflexiones, suposiciones que hasta cierto punto nos ayudan y nos pueden hacer entender algunas cosas que no están dichas, pero que pues no alteran el mensaje de la revelación. Es así pues que José está en esta situación, decide pues rechazar a María en secreto, y en esto se le aparece el ángel, y el ángel le revela que no debe de temer, que no se turbe su corazón, que todo es obra del Espíritu Santo. Y José se ve pues sobrebordado por la gracia de Dios, porque mientras él tenía un proyecto en donde a lo mejor estaba lleno de ilusiones, de sueños, que quería formar una familia propia con María, tener muchos hijos y todo lo que un padre pues puede pensar al respecto, y pues ese proyecto se ve frustrado pero a la vez desbordado por Dios. Y esto nos ofrece una reflexión muy interesante. Porque cuántas veces, en cuántas ocasiones nosotros mismos, pues no vivimos lo que José vivió. Es decir, a lo largo de nuestra vida tenemos distintos proyectos o proyectos muy concretos en los cuales pues basamos toda nuestra vida, nos esforzamos, nos desgastamos, soñamos, nos ilusionamos, y en determinado momento algo sucede y pues todo cambia. Aquello que teníamos, en lo que teníamos puesto nuestras esperanzas, en donde estaba puesto nuestras ilusiones, no sucede como lo planteábamos, o Dios de manera directa interviene con un proyecto distinto. Y esto nos hace comprender pues cómo se sentía José, ¿no? Él no comprende, él no entiende, y de igual forma a veces nosotros no entendemos y no comprendemos. Podemos llenarnos de desilusión, de tristeza, de dudas, incluso de desesperación, de enojo. Pero aquí lo importante es ver cómo José nos invita ante todo a renunciar a nuestro propio proyecto para poder abrazar el proyecto de Dios. José es un hombre de fe verdaderamente porque se fía en Dios, se fía en su proyecto, confía en Él. De tal manera que José nos enseña que a pesar de las dificultades o de las crisis que podamos vivir a lo largo de nuestra vida de fe, en nuestros propios proyectos, pues nos abracemos de Dios, que seamos verdaderamente personas de fe, personas confiadas en Dios. Y aquí es interesante sobre todo pues porque en ocasiones hemos concebido nuestra relación con Dios como algo que nos va a beneficiar siempre, o como algo de donde nosotros podemos obtener siempre lo que queremos o lo que creemos necesitar. Incluso en cuántas de las veces nosotros u otras personas nos han sentido con el derecho de exigirle a Dios ciertas cosas, porque vamos a misa, porque rezamos, porque nos portamos bien, porque cumplimos los mandamientos, y podemos decir mil cosas, y a veces viene la duda, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, o cuando hay algo que desborda nuestros proyectos. Y puede venir esa pregunta, bueno, ¿y de qué sirve? ¿O para qué? ¿O qué caso tiene creer en Dios? ¿O de qué me sirve venir a misa si me va peor o me va igual que a los que no vienen, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una realidad muy palpable. Considero, y es algo que pues lo he experimentado y se lo he compartido a las personas que se acercan conmigo con estas crisis. Considero que el que cree tiene una perspectiva de la vida muy distinta. Creer no significa que todo va a salir según lo que yo quiero y lo que espero. Creer significa poner verdaderamente la confianza en Dios y esperar con paciencia a que las cosas sucedan según la voluntad de Dios. Ya el Papa Benedicto nos decía que el que cree no está solo, porque precisamente la fe nos hace sentirnos acompañados por Dios. Es el Dios que está con nosotros, el Dios que es como nosotros. De tal manera que creer ante todo es no estar solos, porque Él
comparte su vida con nosotros, Él es esa eterna compañía. Y esto nos abre a un segundo punto de la reflexión del Evangelio, en donde pues precisamente el centro de la reflexión es la encarnación del Hijo de Dios, en donde vemos pues que es este Dios con nosotros que se hace como nosotros. Los evangelios, sobre todo el Evangelio de Juan, expresan esta realidad con una palabra que a lo mejor puede quedar pues un poco fuera de nuestro entendimiento o no expresa todo lo que significa. O sí lo expresa, pero nosotros tal vez no lo entendemos. El Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Con esto el Evangelio de San Juan nos ayuda a comprender pues que Jesús se hizo completamente como nosotros. Él quiso tener la experiencia intensa de lo que significa ser humano y de igual forma la belleza de lo que significa ser humano. De tal manera que Él ha querido hacerse tal cual como somos y asumir todo lo que somos. Carencias, grandezas, emociones, sentimientos, tristeza, alegría, enojo, enfermedad, incluso la muerte. Claro, sabemos que Jesús no pecó, esto la misma palabra de Dios no lo dice, pero todo lo demás, todo lo que tú y yo experimentamos a lo largo de nuestra vida, Él lo vivió, Él lo experimentó y lo abrazó. Y nos podemos preguntar, entendiendo pues la realidad de la encarnación desde esta perspectiva, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía Jesús de esto? Es algo que a lo mejor hemos escuchado 1000 veces y que lo sabemos. Él lo hizo porque nos ama. Pero a veces eso queda como que fuera de nuestra vida, no toca nuestra realidad. Y es que verdaderamente el que ama es el que comparte, el que camina junto, el que ayuda a cargar con el peso, el que se alegra con nosotros. Es hacer suya toda la experiencia de lo que la otra persona vive. De tal manera que vemos pues cómo Él se hizo pequeño, se hizo frágil, necesitado, para expresarnos su amor y para decirnos que quiere caminar junto con nosotros. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos hace pensar? Pues claramente, ante Él que tanto nos ha dado, que nos ha dado todo, ¿qué es lo que nosotros le damos? Por lo general, es aquí donde vienen las problemáticas, porque al no comprender, al no asimilar esto que estamos reflexionando, pues claramente nuestra respuesta va a ser desencarnada de la vida, porque les respondemos a Dios muchas de las veces de manera fría, áspera, por compromiso, por cumplimiento, de ganas, de momento, de eventos, de ocasión, o de intercambio incluso, que es todavía peor, ¿no? Te doy para que me des. Y es aquí donde vemos que nuestra relación con Dios se queda en la superficie, porque pues mientras Dios quiere dárnoslo todo y quiere compartir su vida con nosotros y que nosotros le compartamos nuestra vida con Él, pues nosotros nos quedamos en la superficie. Él se ha hecho como nosotros para estar con nosotros, para caminar junto con nosotros. El Hijo de Dios se hizo como nosotros para que nosotros pues podamos llegar a ser también hijos de Dios. De ahí que en este día le pidamos a Jesús que nos enseñe a vivir, que nos enseñe a abrir el corazón y nuestra vida para que verdaderamente podamos compartirla con Él. Porque pues Él lo ha querido dar todo y nosotros también tenemos que aprender a darlo todo a Él, que lo ha dado todo por nosotros. Ahora bien, pasemos a la antífona propia de este día, 18 de diciembre, que es Oh Adonai, la cual dice así: Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente en el Sinaí, le diste tu ley. Ven a librarnos con el poder de tu brazo. Esta antífona, desde lo que ella misma nos narra, lo que ella misma nos dice, pues nos hace remitirnos a la historia de la salvación en el momento en que Dios se da a conocer, cómo da su nombre, quién es Él, y de igual forma nos remite a cómo Dios elige al pueblo de Israel como pueblo suyo, lo libera con brazo extendido, con brazo poderoso, y de una forma admirable pues lo constituye pueblo de su propiedad. El pueblo lo abraza, asume la ley, ve en la ley la vida, ve en la ley aquel proyecto que Dios tiene para él. Esta antífona ante todo nos hace reconocer el poder de Dios, cómo Dios, como la misma antífona lo dice, con brazo extendido y con gran poder,
actúa de maneras extraordinarias, portentosas, majestuosas, cómo Él expresa su soberanía, su dominio, su fuerza sobre todo lo creado y sobre la historia de la humanidad, la cual se encuentra perdida, la cual se encuentra esclavizada y necesita ser liberada. Sabemos muy bien que todo esto nos prefigura la liberación que Cristo nos venía a traer. Sin embargo, antes de llegar a esta parte, sí resulta interesante pues ver cómo es muy difícil que nosotros concibamos a este Adonai que el Antiguo Testamento nos plantea, majestuoso, extraordinario, lleno de gran poder, al cual incluso los judíos pues no solamente lo respetaban, sino que lo veían con gran temor por ese gran poder que él expresa. Y cómo nosotros pues no vemos a Jesús de esa forma, lo vemos de otra manera muy distinta. Es así pues que referirnos a Jesús con este nombre de Adonai, con toda esta carga que contiene, pues sea un tanto difícil de concebir. Porque pues el nombre que los judíos le expresaban a Dios, Adonai, en vez de su propio nombre, por respeto, por temor, por admiración, pues no concuerda con lo que nosotros conocemos de Jesús. Sin embargo, podemos ver precisamente que esa majestad de Dios, ese poder de Dios, esa grandeza de Dios que causaba temor, reverencia, admiración, hoy la vemos de otra forma. Vemos que ese Señor de inmensa majestad, el cual causaba, como lo decía hace un momento, temor, reverencia, respeto, se hace pequeño por amor. ¿Y qué mayor muestra de poder, de majestad, de grandeza que hacerse pequeño por amor y que expresar el amor de esta forma? Claramente esto pues cambia completamente la visión. Ya no nos acercamos a Dios con ese temor, con esa reverencia. Hoy, al ver a ese Dios encarnado, a ese Dios pequeño, pues nos hace llenarnos de ternura. Claramente nos llenamos de admiración todavía, pero no por lo terrible que pueda parecer la imagen de Dios, sino al contrario, nos llenamos de admiración por tan grande misterio, por esta grande manifestación o tan grande manifestación de su amor. De tal manera que esto, lejos de provocarnos distancia, nos hace acercarnos, nos sentimos atraídos hacia Él de una manera un tanto, pues podemos llegar a decirlo, irresistible. Nos dejamos invadir por su ternura, por su amor, por su fragilidad, y esto pues nos llena de esperanza. Pues sabemos que Él, con su poder, con ese brazo poderoso, pues ha venido a redimirnos, ha venido a liberarnos. Aquello que sucedió en el Antiguo Testamento, en donde Dios liberó a su pueblo del faraón, hoy se cumple en Jesús, en donde gracias a su encarnación también somos nosotros liberados de la esclavitud del pecado. Es por eso que llamamos al Señor Jesús de esta forma, oh Adonai. Y es por eso que la Iglesia en este día le invoca de esa forma. Oh Adonai, ven, rescátanos con tu humildad. Ven a librarnos de nuestros pecados. Ven y purifícanos de nuestras miserias. Ven y en los momentos de tribulación fortalécenos con el poder de tu brazo. Ven e inscribe tu ley, la ley del amor, en nuestros corazones. Ven y redímenos por tu misericordia. Ven y no tardes más. Al la reflexión propia de este día, quisiera abordar un tema muy interesante también, que pues tiene una conexión muy particular con la antífona de este día. La Iglesia, desde antiguo, en este día, 18 de diciembre, en donde nos encontramos a una semana exacta del parto de la Virgen María, celebra una advocación muy particular, muy especial. Celebra a Nuestra Señora de la Expectación, llamada también la Virgen de la O, precisamente porque su fiesta se encuentra en este espacio en donde tenemos pues las ferias mayores, donde recordamos las antífonas de la O también conocida como la Virgen de la Esperanza.
porque ella es quien nos ha traído la esperanza, nuestra salvación. Es así pues que esta advocación guarda una especial relación con la antífona de este día. Si hacemos un poco de memoria, la antífona hace mención del episodio de la zarza que no se consumía, en la cual Dios se revela y da a conocer su nombre. La Iglesia, desde antiguo, hace una interpretación y ve en ella, en esta zarza, una prefiguración de la virginidad de la Virgen María, la cual no se consumía. Pues ella, como sabemos muy bien, ha dado a luz a Cristo sin consumir su virginidad. Esta interpretación nos ha llegado hasta nosotros en la antífona de las segundas vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que la celebraremos Dios mediante el 1 de enero, cuando concluimos la octava del tiempo de Navidad. En la zarza, dice así la antífona: en la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. Cabe señalar que existe una antífona mayor dedicada también a la Santísima Virgen María. Esta antífona que acabamos de leer hace un momento, en donde hace esa relación, esa interpretación entre la zarza y la virginidad de María, la tenemos pues, como lo decía hace un momento, en el día 1 de enero, en las segundas vísperas. Pero también desde antiguo, como ya lo mencionaba hace un momento, existe una antífona mayor dedicada a la Virgen María. En algunos lugares se encuentra el registro de que la colocaban a la par de las antífonas de la O, haciendo pues que fueran más. Incluso podemos encontrar algunas otras, pero las más importantes o las que se han conservado desde siempre son las 7 que estamos meditando. Sin embargo, pues quisiera aprovechar esta oportunidad para también hacer mención, por lo menos, de esa antífona mayor dedicada a la Santísima Virgen María, la cual dice así: Oh Virgen de las Vírgenes, ¿cómo podrá realizarse esto? Porque no ha habido antes otra semejante a ti, ni la podrá haber en su sucesivo. ¿Por qué os admiráis de mí, hijas de Jerusalén? Misterio divino es lo que contempláis. No voy a entrar en detalles en esta antífona, solamente mencionar que es precisamente una manera pues muy bella de expresar el misterio de la Encarnación, en donde se reconoce a María como la Virgen de las Vírgenes, en donde ella se expresa pues como lo vemos en el mensaje de la Anunciación, en donde no comprende, pero pues la falta de comprensión no le hace dudar en Dios, sino al contrario, solamente pregunta cómo va a suceder o cómo es posible. La misma antífona le responde, pues porque no ha habido nadie semejante a ti. Dios te ha escogido y solamente tú puedes ser la madre del Salvador. Y ella pues pregunta, ¿por qué se admiran? Y la misma antífona responde, por el misterio divino que contemplas, por el misterio divino que llevas en tu seno. Pidámosle pues, hermanos y hermanas, a la Virgen María, a Nuestra Señora de la Esperanza, a Nuestra Señora de la O, que interceda por nosotros y que nos haga clamar a Adonai, al Señor, aquel que manifiesta su majestad en la ternura, que manifiesta su poder en el amor y que nos trae su salvación liberándonos del pecado. No me queda más que agradecerles en este segundo día de nuestras meditaciones. Nuevamente pido una disculpa por no subirla a tiempo, pero espero no vuelva a suceder. Más tarde subiré la antífona propia de este día y el evangelio propio de este día lunes 19, y pues nos estamos viendo. Paz y bien.